Bueno, buenas tardes para todos. Me presento ante ustedes. Yo me llamo Paula Andrea Julio Bolívar. Soy diseñadora de modas de la Colegiatura Colombiana en Medellín y este es mi proyecto de investigación, mi tesis de grado, se llama Retracción, Retejiendo en la Adversidad. Este proyecto surge de la idea de entender la moda como una herramienta creadora de procesos de reconstrucción dentro del tejido social, específicamente hablando dentro del municipio de Montelíbano, Córdoba. Para introducirlos un poco con respecto al proyecto, Montelíbano es el centro de la investigación, el municipio que decidí investigar, debido a que allá viví por 5 años, y el foco central de esta investigación son las jóvenes madres en estado de embarazo o que ya tienen a sus hijos entre los 13 y 17 años de edad dentro de este mismo municipio y zonas aledañas a este. Dentro de esta investigación pudimos evidenciar unas problemáticas que se dan dentro del contexto como tal de las chicas, debido a que en el municipio de Montelíbano, Córdoba, existe en términos de idiosincrasia una violencia con respecto al machismo en relación al contexto que viven estas chicas, son jóvenes, son niñas en estado de embarazo como tal. Entonces, se generan unos comportamientos sociales bastante negativos, las oportunidades con las que cuentan estas jóvenes hay, pero son muy escasas, y las que hay no las interiorizan de la manera que deberían de ser, que deberían de entenderse como tal. La vulnerabilidad que existe dentro del municipio es muy alta, la violencia es bastante grande y es importante poderlas ver como esos retazos que son, de manera simbólica, son apartados, son rechazados, apartados de esta sociedad, y por eso, por tal motivo, se genera esta incógnita, cómo desde la moda es posible crear procesos de reconstrucción del tejido social de Montelíbano, Córdoba, a través de la moda como esta herramienta creadora de cambios. Entonces, debido a esa pregunta de investigación, surge Retracción. Retracción la formé como una organización que acompaña de forma creativa los procesos personales de cada una de estas chicas, apoyándolas desde el interior, en poderlas empoderar y entender quiénes son, cómo explotar ese potencial limitado que ellas tienen, y de esa manera poder que ellas entiendan a los retazos, la moda, como ese poder simbólico que tienen estos mismos retazos, y de esa manera poder canalizar sus propias historias, generar procesos de reconstrucción y de reflexión para posteriormente poder ir renovando este joven tejido social. Retracción funciona a través de encuentros donde se ven envueltas en un espacio seguro, confiable, en donde progresivamente ellas van viendo cambios positivos en ellas poco a poco durante los encuentros. Ellas pueden sentirse de una manera un poco más segura y tranquila para hablar con respecto a ese contexto y ese estilo de vida que ellas viven. Durante esos encuentros también se ven acompañados de procesos, pues de los procesos creativos, de la mano de los procesos creativos, y a su vez con el acompañamiento de profesionales de distintas áreas que van de manera voluntaria a apoyar a ese fortalecimiento y esa reflexión, ese cambio a través de áreas como la psicología, la sociología, la pediatría, quienes nos ayudan y nos aportan un plus a esos encuentros, ese acompañamiento. Muy importante dentro de Retracción es la creatividad, poder entender los retazos como este símbolo de empoderamiento, que a través de estos procesos creativos vamos descubriendo como la expresión de sus propios seres, la expresión y el diseño del yo interior como tal. Entonces utilizamos el retazo durante todo el proceso de retracción como ese símbolo, ese pedazo de tela que no es rechazado, que no es un estorbo, que no está ahí apartado, sino que se reutiliza, se reinventa,
y se puede crear cosas distintas a través de ese espacio, de ese objeto como son los retazos. Entonces fue muy importante porque ahí es donde entró la moda a resignificar esos retazos, a reconstruirlos, a darles un papel de símbolo y de mucho empoderamiento en donde al final, como clausura de ese proyecto como tal, pudimos evidenciar a través de la creación de estos bolsos, que cada bolso contaba una historia completamente distinta de estas jóvenes madres, donde simbolizaban a ellas y a sus hijos a través de los retazos, donde pudimos ver esa evolución y en donde los retazos, la moda y las jóvenes en estado de embarazo pudieron evidenciar que sí se genera un proceso positivo y de cambio a través de la resignificación de sus propias vidas, a través de la moda y los retazos. Y es entonces donde surge el producto plástico sensorial, eh, que dio como evidencia y como una conclusión y un cierre muy bonito al proyecto, el cual se llama Juntas. Juntas es una colección creada, creada a base de retazos, el cual son dos piezas de arte en donde expreso los sentimientos, las experiencias, las historias y mi aprendizaje como tal adquirido dentro de Retacción, Retejiendo en Adversidad. Es aquí donde vemos a Juntas como una colección que se crea sin ninguna intención de vestibilidad. O sea, en este espacio de creación como tal, se brindó también una oportunidad muy interesante de brindarle a la creación de colección un espacio de reconstrucción también de esa idea de crear una colección. Entendemos que los procesos creativos son distintos y cada persona lleva su paso a paso, pero por lo general se lleva un cierto hilo conductor para crear una colección. Y fue muy interesante cómo a través de este proyecto, de la palabra reconstruir y resignificar, pudimos darle ese giro también al mismo proceso de creación a través de la moda. Fue muy interesante desde ahí, donde los retazos y todos los materiales reutilizados también, resignificados, nos brindaron esa posibilidad de crear este tipo de producto. Juntas está conformada por dos historias. La primera es Joven Madre, que nos cuenta la historia de amor que hay entre las jóvenes madres y sus bebés ya nacidos. Aquí podemos ver colores vibrantes, muchísima energía, la idea de tener a tu hijo en brazos, genera todo ese tipo de sensaciones, por lo cual también era importante ver y entender la siguiente historia, que es Joven Embarazo, que es esa misma energía, esa misma sensación de amor que circula lo que es ser una madre y poder entender la alegría y la espera que sienten de anhelar esa llegada a una nueva vida a través del vientre materno, es la siguiente, la historia número dos. Entonces, todo ese conjunto, la primera historia y la segunda historia, forman una colección que iba juntando todos esos sentimientos, cada detalle, cada emoción, cada energía que ellas me brindaban y que me permitieron transmitirla a través de este tipo de productos, en donde todas estas uniones interesantes de hilos, de materiales, de colores, de texturas, se fusionaban en una sola colección, nos pudieron dar a entender esa reinterpretación del material, de contar historias, de entender la moda como ese espacio de reflexión, de canalizar, de entender, de reflexionar y generar una interpretación de empoderamiento femenino, de empoderamiento maternal, juvenil, entendiendo ese contexto que era tan vulnerable, tan gris, y poderlo llenar de vida, de diversidad, de muchísimo color y alegría, fue bastante satisfactorio poder ver ese collage de sensaciones y de sentimientos expuestos en dos piezas de arte. Y este como tal es el producto ya aplicado en vestibilidad,
en personas, que fue lo último que se realizó. Fue muy interesante poder ver como les contaba, ese paso a paso de creación de colección sin pensar en ningún momento en un producto vestible, en un producto moda. Por lo general pensamos en las mangas, cómo quedará al frente, cómo quedará al posterior. Entonces fue muy interesante y muy bonito poder ver ya ese producto en, en una vestibilidad como tal, y nos da a entender ya toda esa unión, esa fuerza aplicada en un producto vestible como tal. Entonces fue bastante interesante, fue muy bonito. A las chicas también les pareció, ellas también estuvieron constantemente en contacto conmigo después de redacción, pudieron ver el paso a paso, pudieron ver toda esa creación como tal, y fue muy bonito porque fue una conexión. Eso fue lo más importante de todo el producto y del proceso como tal, de poder dar esa importante conclusión como tal, que nosotros los seres humanos estamos en constante conexión con nosotros, nuestra energía, nuestros pensamientos y con los demás. Y a través de la moda, del arte, de la misma maternidad adolescente, se puede entender que ahí existe una oportunidad de cambio a nivel social, existe una oportunidad de reconstruirse, de resignificar sus historias, de resignificar sus contextos, entendiendo que a pesar de que no hay, puede que no hayan oportunidades, o si las hay son limitadas, que este tipo de proyectos a nivel social que generan conexiones directas con las personas, que tocan corazones, que estamos al lado de la persona, debe brindar una gran oportunidad para potencializar el tejido social, poder dar esa oportunidad de expresar y de canalizar muchas emociones, historias a través de productos como estos y a través de la moda y el arte. Entonces, sí, ese es el punto como tal.